Correcto. Ya está. Estamos Sí, grabando doctor, para ya. que después se la vaya pasando, ¿ya? Esta más la otra charla la vamos a ir pasando. ¿Ya? En el transcurso de la próxima semana les voy a ir pasando las dos charlas estas que vamos a dar, o sea, la anterior semana y esta que estamos dando ahora. Muy bien, entonces vamos a empezar con un caso clínico. Vamos a recorrer esto por acá. Vamos a seguir admitiendo, van llegando más personas. Bueno, este es un paciente de 24 años de edad que pesa 70 kilogramos de peso. Él viene de San Ignacio de Velasco y tiene como antecedente que él trabaja en un criadero de cerdos, es decir, en una granja donde crían cerdos. Consulta en un centro de primer nivel de atención porque está presentando deposiciones con estrías de sangre. Dice que eso lo presenta desde hace una semana. Además, refiere este paciente de que ha estado con pujos y tenejos. Ya dijimos la anterior semana que pujos es aquel paciente que va al baño y puja y hace poquito. Eso es el pujo. Y tenemos es el paciente refiere que tiene inminencia de ir al baño, va al baño, se sienta en el inodoro y no hace nada. Eso es tenesmo. O sea, tiene pujos, tenesmo, y aparte se queja de dolor abdominal tipo retortijón. Nosotros le preguntamos si ha tenido fiebre y él dice que no ha presentado fiebre en ningún momento. Tampoco ha tenido pérdida del apetito, o sea, su apetito ha estado conservado y no ha perdido peso. Al examen físico es un paciente que se lo ve en buen estado nutritivo. Fíjense, 24 años, 70 kilogramos de peso, está bien. Irregular estado general, sin signos de deshidratación. Sus signos vitales están dentro de parámetros normales. Vemos corazón y pulmones, no hay nada. Vemos la parte de abdomen, no hay visceromegalias. O sea, solamente entonces deposiciones con sangre. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico para ustedes? Amebiasis aguda o colitis mediana. Ya, primero dijimos que todo paciente que tenga deposición con sangre, ¿cuál sería el diagnóstico? Disentería. Disentería. Entonces, ustedes tienen que poner ahí, este señor está con una disentería. Ese es el diagnóstico, es una disentería porque está haciendo deposición de con sangre. Todo niño o todo paciente, en este caso un adulto, que tenga deposición con sangre, se llama disentería. No es difícil el diagnóstico. Entonces, ahí ya uno tiene que preguntarse qué enfermedades pueden provocar disentería. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial. Y ahí nosotros tenemos unos detalles. Primero, acuérdense, no ha presentado fiebre y no tiene comprometido su estado general, porque hemos visto que todo está normal. O sea, no ha tenido fiebre, no tiene deshidratación. Entonces ya se nos va viendo mejor para hacer el diagnóstico de la causa de la disentería. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? Entonces, el diagnóstico hemos dicho disentería. Que siguen entrando más personas y estoy admitiendo. Bueno, entonces para la disentería esta diapositiva la vimos la anterior semana. Entonces dijimos que la disentería generalmente la podemos clasificar en dos grupos. Un grupo que pueden ser parásitos los que provocan la disentería y otro grupo son las bacterias. Obviamente que no son las únicas, pero para cuestiones de didáctica hemos puesto estas dos que son las más frecuentes. Dentro de las disenterías parasitarias pueden ser varios parásitos, protozoarios y el minto. Dentro de los protozoarios tenemos la entomeo histolítica, que la estudiamos la semana, Trichuris trichuria y Balantidium coli. Y dentro de las bacterianas, la Shigella, diferentes tipos de Escherichia coli y la Salmonella. Y aparte el Campylobacter. Esos son los parásitos
y las bacterias que nos pueden provocar disentería. Entonces, en este paciente que hemos puesto como ejemplo, hemos dicho que tiene deposiciones con sangre, disentería. No tiene fiebre y no tiene compromiso del estado general. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en una de estas. Entonces, sería una disentería probablemente por parasitaria. de tipo parasitaria. Aquí vamos a hacer un pequeño acápite. Va a depender mucho de los antecedentes del paciente. Ejemplo, si viene un paciente mayor de 50 años y dice, o 60 años, peor de 70 años, y consulta a un médico porque tiene deposiciones con sangre, obviamente que de acuerdo a su epidemiología, ahí el paciente no vamos a pensar en una disentería parasitaria o bacteriana. Lo primero que se nos va a venir a la mente es que este paciente tenga un tumor, un cáncer, porque un paciente de arriba de los 60 años, lo más frecuente cuando vengan con deposición con sangre es, hay que descartar un carcinoma de intestino grueso. En el caso del primer ejemplo que pusimos la anterior semana y el de hoy de 24 años, nosotros vamos sí a pensar que puede ser una disentería parasitaria o bacteriana. En este caso, estamos sospechando porque tiene deposición con sangre, pero no tiene fiebre, no tiene deshidratación y no tiene signos que comprometan su estado general, vamos a pensar que se trata de una disentería bacteriana. Digo, parasitaria. Bien. Entonces, seguimos con el paciente. ¿Qué análisis debo solicitar entonces para hacer mi diagnóstico? Ahora ya mi diagnóstico es una disentería parasitaria. ¿Qué análisis yo voy a poder determinar a través de la clínica que ese paciente tiene una amebiasis? No, todavía no. Estamos viendo que es una disentería parasitaria. Pero clínicamente puedo diferenciar. Vayan a apagar su micrófono. Vamos a ir admitiendo, van entrando más alumnos. Entonces, yo no puedo saber clínicamente si esa disentería parasitaria es por una amebiasis, por un tricocéfalo o trichuriasis, o por una balantidiasis. Entonces yo necesito solicitar un análisis coproparasitológico. Si ustedes no pudiesen realizar el análisis coproparasitológico, porque están en el campo y no hay cómo hacerlo, entonces tienen que tratarlo clínicamente, de acuerdo a la epidemiología. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que ver cuál es el agente parasitario más frecuente en esa zona. Si hay amebiasis, dirán, bueno, trataré como amebiasis. Acuérdense que les dije yo que en Santa Cruz mucho más frecuentes son los helmintos que los protozoarios. Y dentro de los helmintos, un parásito que causa deposiciones con sangre es el trichuria, Bueno, entonces como acá podemos hacerle un análisis, vamos a pedirle un análisis que se llama un coproparasitológico. Es decir, vamos a solicitar un análisis de heces fecales. Acuérdense que estos análisis, cuando ustedes solicitan a un familiar, a un amigo, a un pariente, es importante que ustedes digan cómo va a recolectar la muestra, porque si ustedes comprenderán, nuestro nivel sociocultural de nuestra gente es bajo. A veces vos le decís, va a ir a hacer un análisis de heces fecales, y llega con una muestra, con una heces fecal, un trozo bastante grande. Entonces, tienen que decirle que es poquito, más o menos unos 5 gramos. Acuérdense que tienen que llevarlo en un frasco limpio, no estéril, no precisa estar estéril, limpio, de boca ancha y que tenga una tapa para cerrarlo herméticamente. Bueno, entonces solicitamos el parasitológico, el coproparasitológico, y el laboratorio nos va a reportar. Hay otros exámenes que son menos frecuentes en esto, que más se utilizan para las amebiasis. Porque acuérdense que las amebiasis se las confunden mucho, la intrameba histolítica con la intrameba dispar.
Una es patógena y otra no es patógena. Con el microscópico normales muchas veces no logramos identificar. A veces tenemos que pedir pruebas inmunológicas y aquí hacemos antígenos en materia fecal. Bueno, pero lo que más frecuentemente ustedes van a solicitar es un coproparasitológico y el coproparasitológico les va a reportar, se observan quistes y trofocitos de Balantidium coli. Entonces ya nuestro diagnóstico está hecho. Se llamaría una balantidiasis. Acuérdense que en el anterior, cuando pedimos el parasitológico, el reporte nos vino, se observan quistes o trofocitos de Entomeba histolítica. En este caso, el reporte nos dio que se observaban ya sea trofocitos, vamos a poner que sea trofocitos de Entomeba histolítica. Este protozoario tiene características peculiares. Es el protozoario más grande de todos los protozoarios. Llega a medir hasta 200 micras. Este protozoario, vamos a seguir admitiendo porque va entrando más gente, este protozoario es ciliado. Es el único protozoario ciliado que afecta al hombre. Si ustedes se fijan, tiene cilios. Entomeba histolítica es un parásito aflagelado, no tiene flagelo ni tiene cilios. Este es un parásito ciliar, tiene cilios. Es el más grande, hemos dicho. Es de forma ovalada. Y podemos diferenciar nosotros varias estructuras morfológicas. Tiene un núcleo grande que se llama macronúcleo. Debajo de ese o arriba, dependiendo de cómo lo veamos, tiene un micronúcleo. Tiene un lugar por donde entran los alimentos por ósmosis que se llama citostoma y otro por donde salen y elimina los desechos que se llama citopigio. Esa es la característica del Balantidium en su forma biológica que se llama trofozoito. Acuérdense que las formas morfológicas de los protozoarios se presentan como trofozoitos o como quistes. El trofocito es la forma de reproducción del parásito, es la forma vegetativa. En cambio, el quiste es la forma de resistencia. Lo vamos a ver más de un momento. El quiste es redondo, tiene doble membrana, también tiene su macronúcleo, su micronúcleo y tiene las vacuolas contráctiles. Entonces, ese fue el reporte del laboratorio. Entonces, nuestro diagnóstico ya estuvo hecho. Se trataba este paciente de 24 años que presentó deposiciones con sangre, no era una amebiasis, se trata de una balantidiasis. Si nosotros volvemos atrás retrospectivamente en nuestros casos clínicos, ya hemos puesto un dato epidemiológico muy importante. Este señor venía de San Ignacio Velasco, ¿y dónde trabajaba? En una granja de cría de cerdos. Esta parasitosis justamente es transmitida a través de los excrementos de los cerdos. Es decir, que va a ser mucho más frecuente en personas que trabajan con estos animales. Entonces, entendemos otra terminología médica. La parasitosis es una patógena, es una enfermedad o una infección transmitida por un animal, en este caso, el cerdo. Por eso que pusimos en la historia clínica, es muy importante que trabajamos. Entonces, esta es una balantidiasis. Vamos a hablar entonces un poquito sobre balantidiasis. Es el protozoo de mayor tamaño, dijimos. ¿Cómo se desplaza este protozoo? A través de movimientos ciliares, porque tiene cilios. ¿Cómo se desplazaba la Entomeba histolítica? Por movimientos por pseudópodos. El ectoplano se va herniando.
pseudópodos. En cambio, este parásito, que se llama Balantidium coli, que es el más grande, se desplaza por sus cilios, de forma circular. Si bien es grande, puede llegar a medir 200 micras, como dijimos la anterior semana, no se los puede ver ningún protozoario a simple vista. Necesitamos del uso de un microscopio. En cambio, los helmintos, como cuando veamos estos temas, los helmintos en su parásito adulto son grandes y uno los puede ver a simple vista, como por ejemplo el ascaris, que mide hasta 30 centímetros, uno lo ve fácilmente. Todos los protozoarios, incluido este que es el más grande, son unicelulares y solamente se los puede ver con microscopio. ¿Cómo se reproducen estos parásitos? Este protozoario en particular tiene una reproducción asexual y una reproducción sexual, que es mediante conjugación. ¿Cómo se reproducía la ameba? Por reproducción exclusivamente asexual, por reproducción binaria. Es decir, una ameba daba lugar a dos amebas igual a la primera. Este es por conjugación. ¿Qué quiere decir conjugación? Que se juntan dos balantidium, crían un puente y hacen intercambios genéticos y van a dar dos trofocitos de Balantidium coli. Los cerdos son los que se consideran el huésped habitual de esta enfermedad. Acuérdense los términos. Este paciente que hemos puesto como referencia tiene una enfermedad. ¿Por qué? Porque hemos demostrado la presencia del trombocito y aparte tiene sintomatología, deposiciones con sangre. Hubiese sido infección si yo solamente hubiera pedido un análisis porque iba a trabajar en algún lugar y el reporte me decía que tenía quistes de Balantidium coli, pero no tenía nada, él estaba bien, no tenía ninguna sintomatología, entonces estamos hablando de una infección parasitaria. Es decir, tiene el parásito, pero no tiene síntomas. En este caso era una enfermedad parasitaria. Los quistes de Balantidium coli son más chicos, son de forma, dijimos, redondeada, tienen doble membrana y son los que transmiten la enfermedad, al igual que la amebiasis. Los quistes es la forma de contagio, como lo vamos a ver dentro de un momento. Y su movilidad dijimos que es a través del cilio. Estos parásitos, por su gran tamaño que tiene y por su forma de desplazarse, que es en forma circular, son fácilmente vistas al microscopio. El Balantidium coli es el único protozoo ciliado que afecta al hombre. Existen en otros animales, como el cerdo y otros animales, pero lo que nos interesa a nosotros es la transmisión a través del cerdo y interpersonal. Decíamos que estamos aprendiendo otro término en parasitología. Esta es una parasitosis zoonótica. ¿Qué quiere decir? Que puede ser transmitido del animal al hombre. La amebiasis no. La amebiasis solamente de persona a persona. Esta puede ser de persona a persona o de animal, en este caso el cerdo, al hombre. Esto se llama zoonosis. La infección se adquiere, al igual que la amebiasis, por fecalismo. ¿Qué quiere decir? A través de las heces fecales que contaminan el agua o contaminan los alimentos, o directamente la ingestión directa de las heces fecales. Los factores asociados a sus riesgos son los pacientes que trabajan con la manipulación o la crianza, mejor dicho, no la manipulación, la crianza de cerdos. Los niños también es otro factor de riesgo, son mucho más frecuentes, pacientes que tienen alcoholismo, desnutrición o inmunosupresión. ¿Cómo nos contagiamos? Entonces, la forma de contagio es la ingestión de los quistes o de forma de resistencia. ¿Cómo ingresan los quistes? Los quistes ingresan mediante la ingestión de aguas contaminadas
o de alimentos contaminados. Aguas contaminadas, por ejemplo, nosotros nos podemos enfermar de balantidiasis o de amebiasis si nosotros vamos a una piscina, por ejemplo, y nadamos con la boca abierta y ingerimos esta agua, no podemos contagiar de una amebiasis o de una balantidiasis. Porque estos parásitos y esta forma de resistencia del quiste no se mueren con la cloración del agua. Entonces, nosotros podemos ingerir, cuando vivimos lejos y no tenemos agua potable, ingerimos agua de pozo, también nos podemos enfermar. O cuando ingerimos alimentos y no los lavamos bien, no le hacemos lavados con hipoclorito de sodio o alguna gotita de lavandina, podemos ingerirlos a través de la lechuga, los tomates. Ingresan entonces estos alimentos por vía oral de forma quística, llega al estómago, reblandece el quiste, pasa el estómago y ese quiste pierde su membrana y libera unos trofosoditos. Este trofosodito se pega a la mucosa del intestino grueso, porque su hábitat definitivo de esta parasitosis es el intestino grueso, al igual que la entomeba histolítica. Ahí pegado a la mucosa puede penetrar la mucosa y es la que va a dar la sintomatología, o sea, va a hacer dar las deposiciones. Muchos de estos quistes, o digo, de estos trofosoditos, se desprenden de la mucosa y pasan al lumen intestinal y ahí viene la enquistación. Vuelven a formar su membrana y forman los quistes que son eliminados nuevamente por las heces fecales y ese es el ciclo de la forma de contagio de esta enfermedad, al igual en la misma forma que la entomeba histolítica. ¿Qué va a producir este parásito? A nivel de los intestinos gruesos puede provocarnos una úlcera, al igual que la entomeba histolítica, o puede presentarnos también diarreas, que son muy difíciles de diferenciar, como dijimos a un inicio, de una amebiasis. Necesitamos de un análisis coproparasitológico para diferenciar. Los factores de virulencia, al igual que la enfermedad histolítica, se debe a una enzima que se llama hialuronidasa. Acuérdense que en la ameba era por la lectina de adherencia. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen los pacientes que tienen o que ingieren quistes? La mayoría, hemos dicho, son asintomáticos, o sea, no tienen sintomatología. ¿Y de qué va a depender a propósito que unos pacientes tengan sintomatología y otros no tengan? Van a depender, primero, del huésped, o sea, de nosotros los humanos que tenemos una inmunidad diferente cada uno. Entonces, va a depender de nuestra inmunidad. Es como en esta famosa pandemia que estamos viviendo, el COVID-19. Unos tienen síntomas, otros poquitos síntomas y otros más graves. Entonces depende de la inmunidad. En todas las enfermedades va a depender de la inmunidad de cada uno de nosotros. En la balantidiasis, la mayoría de los asintomáticos hacen porque tienen una buena inmunidad. Ese es uno de los factores. Otro va a depender de la virulencia del parásito. No vayan a confundir, no estoy diciendo que es un virus. Va a depender de la agresividad del parásito y de la cantidad que ingiramos. No es lo mismo, por ejemplo, los dos pacientes podemos ingerir la misma comida, la misma hamburguesa. Uno enferma y el otro no. Quiere decir que o uno tenía más inmunidad que el otro o uno ingirió en su hamburguesa, justamente había mayor cantidad de huevos de este parásito y el otro menos. Entonces esos son los factores que determinan fundamentalmente que unos tengan síntomas y otros pacientes no la tengan. Por eso es que la mayoría de los pacientes que tienen infección parasitaria no tienen síntomas. La mayoría no da. En un 50% de estos pacientes no tienen síntomas. Otros pacientes pueden tener deposiciones con sangre, son las amebiasis agudas, o sea, la famosa disentería, con las características clínicas ya mencionadas. ¿Cuáles son las complicaciones? Lo mismo que la amebiasis, puede perforar
no solamente la mucosa, o sea, no solamente invadir la mucosa, sino que pueden penetrar la serosa y pueden provocar perforación intestinal y esto nos va a llevar a una peritonitis, que es una enfermedad grave que nos puede matar al paciente. Otras pueden dar apendicitis palantidiasis, es muy difícil determinar esto. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial? Hemos dicho, con la amebiasis, podemos hacer con una enfermedad parasitaria que se llama tricocefalosis o trichuriasis, con la disentería basilar, que son las disenterías de causas bacterianas, con diferentes bacterias, o también una enfermedad que se llama colitis ulcerativa. El diagnóstico diferencial ya lo manifestamos. Y el tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad parasitaria, de la balantidiasis, son los mismos medicamentos, podemos, mejor dicho, emplear los mismos medicamentos que utilizamos para la amebiasis. Sin embargo, esto tómenlo en cuenta, la droga de elección para la balantidiasis es la tetraciclina. Es la droga de elección. Siempre y cuando sea una persona mayor de 8 años, porque nosotros los pediatras no la conocemos esta droga porque tiene efectos colaterales irreversibles. Entonces, en pediatra, ustedes nunca van a escuchar hablar de tetraciclina a un pediatra. No la utilizamos, no la conocemos nosotros esta droga. En esta enfermedad es la droga de elección, pero tienen que ser pacientes mayores de 8 años. ¿Cuánto vamos a dar? La dosis en los niños, 40 a 50 miligramos por kilo, 4 veces al día, por 10 días. En niños, vuelvo a repetir, mayores de 8 años. En los adultos, damos 500 miligramos, 4 veces al día, por 10 días. Ustedes me van a preguntar seguramente, ¿y qué provoca la tetraciclina? Provoca alteraciones en la coloración y el esmalte de los dientes de forma irreversible. Por eso es que no la utilizamos en los niños menores de 8 años. Y las otras drogas que ya las conocimos la anterior semana, que es el metronidazol, son las mismas dosis que utilizamos para las amebiasis. Metronidazol, 35 a 50 miligramos por kilo peso día, 3 veces al día por 7 a 10 días. La dificultad es que hay que dar durante 7 a 10 días. En comparación con el secnidazol, que la dosis de los niños es 30 miligramos por kilo peso día, la ventaja es que es una sola dosis. La desventaja es que es más cara. Bien. Entonces, con esto hemos terminado la parte de balantidiasis. Lo vamos a dejar para el final las preguntas que quieran hacerme sobre esta infección o enfermedad parasitaria que acabamos de explicar. Pues vamos a entrar directamente para ganar tiempo a otro tema. Después vamos a dejar al final para que ustedes puedan preguntar y salir algunas dudas que tengan sobre esta enfermedad. Vamos a buscar, espérenme un ratingo. Vamos a ir a compartir. Vamos a ver. Entiendo. No, ¿será allá arriba?
Bueno, tuve un pequeño, no podía cargar mi otro tema. ¿Están escuchando? Sí, doctor, se Ya, escucha. disculpar, estaba buscando y no podía salirme. Bueno, entonces, y ahora, ¿dónde está mi? No hay la imagen. Bueno, ya. Bueno, tenemos entonces aquí en los participantes. Acá, acá. Muy bien, bueno, vamos a presentar entonces otro caso clínico de otra patología. Entonces, este es un preescolar de 4 años de edad que pesa 14 kilogramos. Es procedente de una comunidad de Porongo. La mamá lleva a este niño a un centro de primer nivel de atención porque el niño dice que desde hace 2 a 3 semanas está cursando diarreas con periodos de constipación. Cuando el niño está con diarrea, que acuérdense que es de 2 a 3 semanas, dice que presenta deposiciones semilíquidas que son amarillentas y tienen una frecuencia de 2 a 3 deposiciones por día. Como dijimos, hay semanas que presenta diarrea y hay semanas que está con estreñimiento. Y sus deposiciones son con heces pastosas, grasosas y con mal olor, fétidas. Además, refiere la mamá que el niño se está quejando de dolor abdominal, que está eliminando gases muy fétidos frecuentemente, que se le hincha la barriguita, meteorismo, que tiene ganas de vomitar, náuseas, o algunas veces vomita en forma esporádica, en forma ocasional. Y aparte refiere que el niño tiene pérdida de apetito. La mamá refiere que no ha presentado fiebre en ningún momento y que tampoco tiene en ninguna de sus deposiciones estrías de sangre. Al examen físico vemos a un niño regular de estado general y no tienen signos de deshidratación. Entonces, ¿cuál sería su probable diagnóstico? Entonces, en este paciente lo primero es que tiene diarrea. Todo niño que tiene diarrea, de acuerdo al tiempo de evolución, podemos clasificarlas en diarreas agudas, diarreas persistentes o diarreas crónicas. En este caso, llamamos diarreas agudas cuando el tiempo de evolución es menos a 2 semanas. Diarreas persistentes cuando es de 2 semanas a 1 mes. Y si la evolución de la diarrea es de más de 1 mes, llamamos diarrea crónica. En este caso, como tiene una diarrea de 2 a 3 semanas, vamos a catalogarla como una enfermedad diarreica persistente. Ese es el primer elemento. El segundo es que entonces, ¿quiénes pueden provocar diarrea? Pueden provocar enfermedades de causas virales, como el rotavirus, causas bacterianas, como hemos visto anteriormente, diversas bacterias gram negativas, o de causas parasitarias, que es el motivo de la charla. Entonces, en este caso, difícil que sea una enfermedad infecciosa viral o parasitaria por el tiempo de evolución, 2 a 3 semanas. Si hubiese sido así, ya el niño hubiera estado totalmente deshidratado, totalmente séptico si fuese bacteriana. Entonces, el periodo prolongado de su diarrea nos hace pensar más de que sea una enfermedad parasitaria. Y al mismo tiempo que no siempre para con diarrea, o sea, hay una semana que está con diarrea y otra semana que está estreñido. Entonces, más se asemeja a tener una etiología parasitaria. Entonces, en este caso su diagnóstico sería una enfermedad diarreica persistente de probable etiología parasitaria. ¿Con qué otras patologías hago diagnóstico diferencial? Ya dijimos, ¿no es cierto?, que pueden ser virales, bacterianas o parasitarias. Ahí tienen.
Las diarreas, ya sea agudas, pueden ser causa viral, causa parasitaria o causa bacteriana. Generalmente los parásitos, las enfermedades parasitarias, en este caso los protozoarios, causan diarrea persistente o crónica. Pueden presentar enfermedades diarreicas agudas, pueden, pero no es lo frecuente. Lo frecuente cuando un niño tiene una diarrea aguda es que sea de causa viral o parasitaria, no digo o bacteriana. Las diarreas parasitarias generalmente son diarreas persistentes o crónicas. ¿Qué análisis debo solicitar? Entonces, si yo sospecho de que es una diarrea de origen parasitario, ¿qué análisis voy a solicitar? Ya dijimos que el análisis frecuente que se utiliza es el coproparasitológico. Hay otras, también al igual que las amebiasis o la balantidiasis, también tenemos otra forma de identificar cuando se nos hace difícil por un coproparasitológico, que son antígenos en materia fecal, que se llama test de ELISA o PCR-ERT, lo mismo que se pide para el COVID, pero ahí se pone para amebiasis, cuando el diagnóstico se nos hace difícil por el examen coproparasitológico. El primer examen que pedimos es el coproparasitológico. Y acuérdense que siempre traten de pedir un seriado, 3 muestras continuas o 3 muestras día por medio, nos aumenta la sensibilidad. Entonces siempre pidan seriado. Entonces, en un paciente que yo sospecho de que la diarrea es de causa parasitaria, voy a pedir un coproparasitológico para confirmar mi diagnóstico. De todas maneras, es importante reconocer que el protozoario que causa más diarrea en los niños o en las personas o en los viajeros es de causa por un protozoario. En este caso, cuando yo solicito el análisis coproparasitológico, el resultado me va a decir, se observan quistes o, no dice obviamente en el laboratorio, dice quistes de Giardia lamblia o reporta trofocitos de Giardia lamblia, que son las dos formas morfológicas. Entonces, en los pacientes que tengan diarrea y que ustedes sospechen de que se trata de una parasitosis, el agente causal parasitario que causa diarrea más frecuente, sobre todo en los niños, es este nuevo parásito, este nuevo protozoo que se llama Giardia lamblia, también llamado Giardia intestinalis o Giardia duodenalis. Tiene forma trofocítica y la forma quística. La forma quística, al igual que las anteriores enfermedades que hemos estudiado, es la forma de contagio, es a través de la ingestión de quistes. Y el trofocito es la que causa la enfermedad, la que causa la sintomatología. Este parásito, fíjense, tiene forma piriforme, parece una careta. Es un parásito que se lo ve al microscópico bonito. Tiene diferentes estructuras morfológicas, como esta principal que se llama axofilo, que atraviesa toda la parte longitudinal del parásito. Acuérdense que estos parásitos son microscópicos, miden de 15 por 7 micras, son muy chiquititos. Tienen su núcleo y una cosa que llama la atención, fíjense, los flagelos. Entonces, este es un parásito, un protozoo flagelar. El anterior era un protozoario ciliado y la ameba, que es un aflagelado, no tiene flagelo. Este es un protozoario, uno de los protozoarios flagelados. Tiene flagelos anteriores, posteriores y laterales. Aparte tiene los núcleos, dentro de los núcleos, los nucleolos. ¿Y qué complicaciones nos puede dar esta parasitosis? Una enfermedad
muy grave que se llama síndrome de mala absorción. Este parásito, aparte de provocar diarreas y que pueden llevarnos a estados de deshidratación, que no es frecuente, que es más frecuente, hemos dicho, por las infecciones virales o bacterianas, sí nos puede llevar, si la parasitosis es masiva y es bastante tiempo de evolución, a una enfermedad que se llama síndrome de mala absorción. Como su nombre indica, mala absorción de nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, las vitaminas. O sea, no absorben. ¿Y por qué no absorben? Porque este parásito tiene una peculiaridad. ¿Dónde se va a fijar este parásito? Se va a fijar en el intestino delgado, en el duodeno o ilio. Ahí es su lugar habitual. No es el intestino grueso como las anteriores parasitosis. Este vive en el intestino delgado. ¿Y cómo se fija la mucosa? Se fija por esta cavidad oventosa que presenta en su parte anterior y que ocupa la mitad de su cuerpo. Esta ventosa es la que se pega al intestino. Cuando la infección es masiva, entonces lesiona está cubierta gran parte del intestino y entonces no se van a absorber, va a tomar leche y no se va a poder absorber porque esto está pegado a la mucosa. Puede ser que en la mucosa del hígado y del duodeno donde se absorben los alimentos, entonces no se absorbe y al no absorberse los alimentos y principalmente los triglicéridos, las deposiciones se van a volver pastosas, heces esteatorreicas, que fácilmente van a flotar sobre el agua del inodoro. Esa es la complicación grave que presenta esta enfermedad. ¿A qué se debe? A esta cavidad suctoria llamada ventosa que ocupa la mitad de la parte anterior del parásito. Esto es lo que va a provocar el síndrome de mala absorción en los niños. Bueno, entonces la giardiasis, su forma morfológica es el trofocito y el quiste. En este caso, el trofocito hemos dicho que tiene forma piriforme, que es un parásito flagelado, porque tiene flagelos. La forma quística es la forma de resistencia, es la forma de contagio, también tiene la misma estructura. ¿Cómo nos contagiamos? Lo mismo, a través de la ingesta de agua, a través de la ingesta de alimentos contaminados con quistes de Giardia lamblia. Esta parasitosis es una zoonosis parasitaria. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la transmisión es de hombre a hombre, también puede transmitirse de animal al hombre. En este caso, el animal reservorio es el perro. El perro puede eliminar en sus deposiciones quistes de entomeba y nosotros ingerir y nos contagiamos. No ocurre lo mismo con la amebiasis, que es exclusivamente de humano a humano. Sí, con la balantidiasis, que es de cerdo a humano. También es una zoonosis parasitaria. Esta es otra enfermedad que estamos conociendo, que también es una enfermedad transmitida por animales, especialmente por el perro. Entonces este quiste entra por vía oral, llega al estómago, el ácido clorhídrico hace que reblandezca la pared del quiste y luego libera su trofozoito. Este trofozoito, a través de esa cavidad suctoria o a través o disco suctorio, se pega a la mucosa intestinal del intestino delgado. Los otros eran su hábitat intestino grueso. Y ahí puede provocar, por acción mecánica, por inflamación de la mucosa, diarrea en primera instancia. Y si el paciente tiene mucho tiempo y no le hacemos tratamiento o la invasión es masiva, puede ocupar gran parte del intestino, evita la absorción de los nutrientes y puede provocar el síndrome de mala absorción. ¿Cómo se desplaza este protozoario? Se desplaza mediante el uso de sus flagelos. ¿Cómo se alimentan los protozoarios en general? Por ósmosis. Acuérdense que son protozoarios unicelulares. ¿Cómo se reproduce este protozoario llamado Giardia lamblia? Por división binaria, es decir, un trofocito da lugar a dos trofocitos igual al primero.
Entonces, la lesión que provoca, de acuerdo a su anatomía patológica, es a través de la barrera mecánica que hace al pegarse a la mucosa intestinal a través de su cavidad suctuoria. Las formas de contagio. ¿Cómo nos contagiamos? Ya dijimos, mediante la ingestión de agua contaminada. Es decir, si nosotros tomamos agua de pozo, generalmente los que viven del 10º anillo afuera o vienen de las provincias no tienen agua potable y toman agua de pozo o de río y no la hacen hervir, entonces ahí hay bastantes quistes. O a través de la ingesta de alimentos contaminados, es decir, las personas que manipulan el alimento no se lavan las manos, o nosotros no hacemos una buena higiene de los alimentos, no la lavamos bien la verdura y son contaminadas con quistes de diarrea del hambre, si nosotros ingerimos, podemos tener una infección y enfermarnos. O contacto de persona a persona, es decir, que esta enfermedad parasitaria también puede ser de transmisión sexual, o sea, si dos personas tienen sexo anal, pueden enfermarse de giardiasis. Entonces, el beber agua contaminada, de las que sean no potables, como son los lagos, ríos, arroyos, agua de pozo, o de piscinas que dijimos, el consumo de alimentos contaminados o el contacto de persona a persona son factores de transmisión de esta enfermedad. ¿Quiénes son los que enferman? Tienen más riesgo de infectarse. Obviamente que las parasitosis son mucho más frecuentes en los niños. Los niños son más vulnerables a la parasitosis. Uno, porque los niños defecan en su pañal, los niños juegan en la tierra, hasta hay niños que ven algún excremento de perro y como ellos no saben, todos meten a su boca, ¿no? Y los que practican el sexo anal también tienen riesgo de enfermarse si el paciente tiene giardiasis. ¿Cuáles son las formas clínicas? Dijimos que la mayoría de las parasitosis son asintomáticas, es decir, no tienen síntomas clínicos. Hay unos que tienen síntomas y se llama giardiasis aguda, y generalmente son pacientes que tienen diarreas, que les pasa, y hemos dicho que la diarrea es una de las características para pensar que esta diarrea es de causa parasitaria, es que el periodo prepatente es largo, generalmente desde que ingresa el quiste del protozoario hasta que aparecen los primeros síntomas, generalmente es largo, y también tienen larga data del periodo patente, es decir, cuando ya tienen enfermedad. Generalmente son diarreas persistentes o crónicas, como manifestamos a un inicio. Y las giardiasis crónicas, que generalmente causan la enfermedad, la complicación que se llama síndrome de mala absorción. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar nosotros las diarreas provocadas por este parásito, que es el que más frecuentemente provoca diarrea en los niños, mucho más frecuente que la amebiasis o la balantidiasis? Es tener en cuenta el periodo prepatente, que generalmente es largo. El tiempo de los síntomas generalmente dura más de 2 semanas, a veces más de un mes o 2 meses, que paran con diarrea, alternada con periodo de estreñimiento, no tienen que hacer sospechar de que este niño tiene una diarrea de causa parasitaria. Cuando las deposiciones ya tiene de larga data y ya tiene deposiciones características esteatorreicas, es decir, que son deposiciones pastosas, muy grasosas, tiene bastante grasa porque no se absorben los triglicéridos, y son sumamente fétidas, de mal olor, hediondas, entonces nosotros podemos estar pensando que se está, obviamente acompañada de otra sintomatología, porque acuérdense, como lo dije anteriormente, que como esto se pega a la mucosa, no se van a absorber varios nutrientes, entre ellos vitamina A, vitamina B12, con su sintomatología respectiva de acuerdo al déficit de esta vitamina.
o no se absorben proteínas, pueden llevar a la desnutrición, o no se absorben hidratos de carbono, pueden llevar a las diarreas por intolerancia a la lactosa. Entonces, de acuerdo al nutriente que se vaya a no absorber, provocar la sintomatología. ¿Qué análisis vamos a solicitar? Seguimos remarcando que los análisis más importantes es el copo parasitológico. Si el diagnóstico no podemos encontrar a través de un parasitológico seriado y se nos hace difícil y tiene características de que es una esteatorrea, recurriremos a pruebas más sensibles, como es buscar antígenos en materia fecal. ¿Cómo vamos a prevenir esta enfermedad? O todas las enfermedades parasitarias. Hay que lavarse la mano, y ahora está de moda lavarse la mano para evitar esta pandemia por la que estamos atravesando en estos momentos. Entonces, lavarse la mano después de ir al baño, después de cambiar los pañales, después de comer o preparar los alimentos. Cuando no haya agua y jabón disponible, que es lo ideal, se puede usar desinfectante como lo hacemos el alcohol, pero en estos casos el alcohol no es muy efectivo para destruir la forma quística. Muchas veces el alcohol no destruye la forma quística. Para el coronavirus sí es una conducta válida. Purificar el agua no tratada, evitar tomar agua de pozos cuando se viaja a medicinas comunitarias, como se hace generalmente en la carrera de medicina. Hay que evitar de ingerir aguas que no sean potables, y es mejor comprarse agua en botella o hacerla hervir el agua. Cuando vayan a la piscina, traten de no abrir la boca y no ingerir agua porque pueden contaminarse con esta parasitosis. Y hay que tratar, si tienen relaciones sexuales y quieren practicar el sexo anal, hay que tener la protección segura. ¿Qué tratamiento vamos a realizar? Como ustedes están viendo, la mayoría son las mismas, o sea, de estas tres enfermedades parasitarias que estamos estudiando, los medicamentos son los mismos, a excepción de algunas cositas que van apareciendo, de unos nuevos medicamentos que van apareciendo y que vamos reconociendo. En la balantidiasis dijimos que la droga de elección es la tetraciclina en los niños mayores de 8 años. Lo demás se utiliza lo mismo que utilizamos en la mediasis. En la yardiasis exactamente utilizamos también los mismos medicamentos para la mediasis. Los medicamentos derivados de los 5 nitroimidazoles. Utilizamos el metronidazol, el tinidazol o el dexamethasol, que ya los hemos mencionado. Las dosis, sin embargo, en el caso de las amediasis son menores. El metronidazol en la yardiasis utilizamos a la mitad de lo que se utiliza para las amediasis o balantidiasis. 15 miligramos por kilogramo día, 3 veces al día. Y menos tiempo, 5 días. En los adultos, 250 miligramos, 3 veces al día por 5 días. El tinidazol también hemos dicho, acuérdense que el tinidazol en los niños es difícil hacerlo tomar porque tiene un sabor exageradamente amargo, cuesta que tomen y lo vomiten. Y vamos a utilizar 50 miligramos, 50, otros dicen 60 miligramos por kilo peso día, una sola dosis. Acuérdense que en la mediasis utilizamos 3 dosis, 3 días. En los adultos 2 gramos, una sola dosis. Y el secnidazol, que es una droga muy buena. ¿Por qué? Porque tiene mucha sensibilidad y especificidad, y aparte el tratamiento es una sola toma. Utiliza 30 miligramos, una sola dosis, y en los adultos 2 gramos, una sola dosis. Y aquí aparecen 3 medicamentos que también son efectivos para tratar las yardiasis. Una de ellas es la furazolidona. Es un antiprotozoario, su dosis es de 5 miligramos por kilo peso día, 4 veces al día por 7 días. En los adultos utilizamos 100 miligramos 4 días por 7 días. Otro medicamento de nuestro arsenal para tratar la yardiasis es el albendazol. El albendazol en los niños podemos utilizarlo de 2 maneras. 400 miligramos diario por 5 días,
O por kilo peso se utiliza a 20 miligramos por kilo peso por 5 días. En los adultos, 400 miligramos por 5 días. El albendazol es una droga que también se utiliza para los helmintos. Cuando veamos, vamos a mencionar también esta droga. Todos los otros medicamentos que estamos mencionando solamente son para protozoarios, a excepción de albendazol, que también es una droga que la utilizamos para helmintos. Pero en los helmintos solamente se da un día. Cuando queremos tratar giardiasis, tenemos que darle durante 5 días si vamos a utilizar albendazol. Acuérdense que cuando uno solicita un parasitológico, no siempre viene que tiene solo un parásito, a veces tiene 3, 4 parásitos, es poliparasitado, puede tener protozoarios helmintos. Ejemplo, si un paciente viene en el reporte de laboratorio y dice que tiene Giardia lamblia, trofocito de Giardia lamblia y huevos fértiles de trichuria, para evitar dar dos medicamentos, uno para el protozoario y otro para el minto, nosotros podemos solucionarlo con un albendazol y vamos a eliminar ambos parásitos. Otro medicamento que también vamos a conocer para tratamiento de la giardiasis es la nitazoxamina, que la mencionamos, sí, también como tratamiento para la amebiasis. Pero fundamentalmente es más dirigida a esta patología y a la cristosporidiasis. Es la nitazoxamida. 7,5 miligramos kilo peso dosis, o sea, 2 veces al día por 3 días. En otras palabras, podemos decir 15 miligramos kilo peso día. Si decimos dosis, sería 7,5 kilo peso dosis cada 12 horas. En los adultos, 100 a 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Muy bien, creo que es la última. Sí, es la última. Bueno, uno recién está llegando cuando ya hemos terminado prácticamente. Bueno, con esto hemos terminado esta segunda sesión y hemos reconocido 2 enfermedades más, 2 enfermedades provocadas por protozoarios. Ya vamos reconociendo 3 enfermedades que son las más frecuentes que se presentan en los niños y adultos, que son las amebiasis, y sobre todo, balantidiasis y sobre todo la giardiasis. La giardiasis, me olvidaba comentarles que en las personas que vienen de afuera, de Europa, de Estados Unidos, fácilmente pueden provocar lo que se denomina la diarrea del viajero, que le da mucha diarrea porque quieren un alimento. Acuérdense que todos los parásitos dejan una carga inmunitaria. Nuestros niños, nuestras personas acá ya tienen bastante contacto con parásitos y tienen mucha defensa, mucha carga inmunitaria. Entonces las personas que vienen de afuera, donde no tienen buenos servicios de saneamiento básico, vienen acá, comen una comidita y aunque vaya un quiste ya los enferman. Entonces provocan la enfermedad de diarrea del viajero. Bien, ahora pueden preguntar sobre estas enfermedades parasitarias que hemos visto. Pueden habilitar su micrófono o yo lo habilito. ¿Cómo hago para habilitar los micrófonos? Doctor, nosotros podemos habilitar nomás los micrófonos. Ah, ya, habiliten todos ustedes. Ya, ok, gracias. A ver, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no les haya quedado claro. En el caso de la balantidiasis, doctor, ¿el único animal es el cerdo o pueden ser otros? No, como dijimos, o sea, el cerdo es el que más transmite al hombre y el de persona a persona, pero hay también balantidiasis en otros animales, en los peces, por ejemplo, hay en otros animales, pero el cerdo es el que más en contacto nosotros podemos estar. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Otro?
Bueno, es para mí es muy incómodo porque nunca he dado yo las charlas, si ustedes preguntan, nunca he dado en PowerPoint, siempre hemos dado en la pizarra, poniendo casos y obviamente se hace más dinámica porque ustedes mismos, yo lo saco para que vayan a la pizarra y vayan haciendo y vamos preguntando así en el ambiente del aula. Lamentablemente acá es un monólogo mío, pero las circunstancias son esas, pues, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a esto. Bueno, si tienen alguna pregunta más referente a lo que hemos avanzado o referente, algunos me preguntaron por el chat, referente a las notas, ayer les pasé un chat, cómo vamos a calificarlo. Lo de las prácticas también no vamos a pasar, no hay ninguna resolución todavía del ICU, o sea, están suspendidas las prácticas. Yo les dije, no lo vayan a interpretar mal, me he olvidado de llamarlo a mis ayudantes, pero no hay práctica. Si el ayudante quiere pasarles prácticas vía Zoom por cuenta de él, pero no como una obligación o no como una determinación de que ya están avanzando y que es válido para su evolución, no es cierto. Yo les dije, y como que algunos han pasado, si ellos quieren hacer como cualquiera, si ustedes quieren hacer una videoconferencia con alguna otra persona que le hable sobre parasitología, bienvenido sea. Pero no estamos pasando prácticas ni vamos a pasar todavía. Si hay alguna comunicación de nuestra dirección de carrera, yo se las voy a hacer conocer. Lo que sí nomás vamos a seguir pasando así, vía virtual, son las clases teóricas. Que en parasitología, digamos, las prácticas no son tan primordiales como es en las materias clínicas, ¿no? Aquí es más que todas las prácticas es un reforzamiento de lo que yo le voy dando y tratar de mirar al microscopio y saber reconocer los parásitos más frecuentes. Cuando nos toque hacer medicinas comunitarias y diferenciar fácilmente lo que es un protocolo o un helminto. Pero de ahí a más, ¿no? Nosotros podíamos hacer las prácticas laboratoriales vía Zoom, pero eso lo va a determinar el ilustre Consejo Universitario a las diferentes facultades y carreras, en este caso la carrera de medicina. No sé si tienen alguna pregunta referente a la asignatura o a lo que hemos estado hablando, pueden hacerlo. Otra cosita, como día anoche, van a poner en su chat, cuando hagamos la clase de parasitología los días viernes, su nombre como lo están haciendo ahora, así, cada uno para que yo lo vaya reconociendo. Cada uno tiene que tener su nombre y apellido. No me pongan frases y pongan su imagen, para que yo lo vaya reconociendo. No me pongan figura, pónganme su imagen, su foto, para que yo lo vaya reconociendo. ¿Ya? ¿En WhatsApp, no, doctor? Sí, en el WhatsApp, cuando hagamos, claro, en el WhatsApp. En el WhatsApp, para que cuando entremos acá a la charla del Zoom, yo los pueda ir viendo, pues, ¿no? Por ejemplo, Vinicius tiene su imagen, Graciela tiene su imagen, Bruna tiene su imagen. ¿Qué es? Ah, Natalia. Natalia, Teresa, Yerdy, así, Emilia, Felipe. Acá Daveiva no tiene imagen, ponga. Limón Robles no tiene imagen. Bianca. Entonces pongan su imagen actual, así yo lo voy reconociendo. ¿Ya? Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta para que cerremos esta charla. Doctor, esto es una pregunta, ¿va a pasar las diapositivas al grupo? Ah, eso, voy a tratar de hacerme asesorar aquí con mis colegas para mandárselos los videos. Ok, doctor, por favor. Puedo mandárselos no sé, y después tengo que mandarles también las cartillas descriptivas de la asignatura.
tengo que enviárselos, creo que eso se los voy a mandar por WhatsApp, ¿no? Me voy a hacer asesorar cómo puedo enviárselo a las 2 charlas estas que hemos dado. ¿Ya? La próxima semana. Ya, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, nos despedimos hasta la próxima semana, el viernes a las 8:30. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.